Hola, mi nombre es Andrés Gómez, soy profesor de piano de la Universidad de AFIT. En este video les voy a hablar sobre un estudio que yo utilizo prácticamente con todos mis estudiantes, y este estudio nos permite hablar un poquitico sobre los movimientos de los cuales hablé en los otros dos videos de rotación y de movimiento circular. Es una forma muy buena de aplicar esos conceptos en el repertorio en una pieza que no es muy difícil, que es musicalmente interesante y que no es muy larga tampoco. Es el primer estudio de Kramer. Lo encuentran en IMSLP. Hay una edición muy buena que es la edición de Hans von Bülow, que simplemente seleccionó 60 estudios de los 4 libros que tiene. El primero me parece muy interesante porque logra un poquitico más claridad sobre diferentes aspectos. Los otros son muy buenos también y son muy recomendados, pero son estudios o para la mano izquierda o para movimientos muy específicos, pero no tienen mucha variedad. Este utiliza como varias cositas. Entonces, el primer movimiento es el movimiento circular, ¿cierto? Y la mano derecha tiene este patrón que es do, re, mi, fa, sol, un poquitico como un ejercicio de canon. ¿Sí? Entonces, la idea es trabajar este movimiento circular y empezar desde re, mi. ¿Sí? Acuérdense que cuando voy de pulgar al quinto, voy por debajo y el pulgar toca hacia abajo, ¿cierto? Entonces voy aquí y vuelvo a reiniciar con el pulgar. Esa es la mano derecha. La mano izquierda tiene el movimiento contrario, porque vamos en el mismo sentido. Entonces, si fuera en el sentido contrario, el movimiento sería igual. O sea, si estuviera haciendo... ¿Cierto? Iría en este sentido con este movimiento circular. Puede ser también un muy buen ejercicio. Y estos ejercicios son de verdad excelentes. Si ustedes toman el piano como simétrico desde el re o desde el sol sostenido y hacen simetrías, bien sea de un pasaje de la izquierda o un pasaje de la derecha, les puede ayudar mucho a que las dos manos se colaboren entre sí. Bueno, eso hace parte de otro video, pero hay investigaciones que muestran que si uno le enseña a la mano no dominante, la mano dominante aprende el patrón. Entonces podríamos hacer eso también. Pero en este caso, la izquierda lo que hace es el movimiento contrario, que es este círculo desde arriba. ¿Sí? Y fíjense que estoy exagerando, estoy sacando el codo, estoy haciendo una cantidad de movimiento. Esto es para darle el mensaje mucho más claramente al cerebro. Recuerden que estamos haciendo un entrenamiento cerebral, estamos haciendo una programación cerebral. Mientras más clara sea la información y más exagerada al principio, más fácil va a ser para el cerebro poder acumular esa información. Si nosotros la hablamos así, le damos así como información como muy en secreto al cerebro, el cerebro no la va a poder entender bien y eso nos va a llevar a problemas después. Entonces, cuando estamos haciendo las dos manos juntas, que es esto, estamos haciendo este movimiento. Entonces, la derecha va por abajo y la izquierda va por arriba, que es una coordinación muy interesante. ¿Sí? Ya cuando quiero hacerlo mucho más rápido, entonces puedo simplemente como dejar que los dedos se vayan. ¿Sí? Que se vayan solitos sin tener que hacer mucha presión como en cada uno de los dedos. Eso nos ayuda muchísimo el brazo. Bueno, la otra cosa que tiene el estudio cuando tiene una subida, una bajada, tiene otros movimientos circulares que son muy interesantes, pero después del acorde tenemos esto. Que es la rotación que habíamos visto antes, pero
también con una agrupación del brazo. ¿A qué me refiero? Yo tengo este pasaje. ¿Sí? Tarirarirarirar, que son rotaciones sencillas. Pero yo esas rotaciones sencillas, además de hacerlas de acá, las agrupo en un pequeño movimiento circular. ¿Sí? Entonces estoy haciendo 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3. Y ese movimiento circular me ayuda muchísimo a darle más flexibilidad al pasaje y a quitar muchísimo la tensión. La gran ventaja de esto es que el impulso o el tiempo fuerte cae en el pulgar. Entonces, como sabemos, el pulgar nos permite un poquito más de flexibilidad o nos da como ese peso para lograr los impulsos. El pulgar nos permite tener más claridad de los impulsos porque de ahí podemos generar el gesto técnico. Ese entendimiento de que el pulgar nos genera el gesto técnico es muy importante porque podemos resolver muchísimos pasajes con eso. Después seguramente cuando me empiecen a enviar pasajitos podemos hablar con más detalle de esto. Y la mano izquierda tiene ese movimiento circular, ¿cierto? Y fíjense que estoy haciendo sobre todo este movimiento. Cuando ya los junto los dos, ¿sí? Me ayuda muchísimo a tener esa libertad. Con esos dos movimientos de rotación, que generalmente es en la derecha, aunque la izquierda también lo tiene, y con los movimientos circulares, nos ayuda muchísimo a tener este estudio a una buena velocidad con muchísima relajación. Pero la idea es empezar a estudiar los movimientos exageradamente para ir disminuyendo la cantidad de movimientos extra y lograr obviamente más velocidad. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Como siempre, si tienen comentarios o preguntas, no duden en escribirme por mi página web o por los comentarios de YouTube.